Proverbios capítulo 14, versículo 7 hasta el versículo 12. Voy a dar lectura para luego orar. Dice las Escrituras: Apártate de la presencia del necio, porque en él no discernirás palabras de conocimiento. La sabiduría del prudente está en entender su camino, mas la necedad de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce su propia amargura, y un extraño no comparte su alegría. La casa de los impíos será destruida, pero la tienda de los rectos florecerá. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Quiero que me puedan acompañar en oración. Padre eterno, te damos gracias por permitirnos llegar hasta este día. Señor, si estamos respirando, si tenemos el aliento de vida, es por tus propósitos redentores y eternos para con nosotros. Gracias, Señor, por tu iglesia que en esta semana tú has guardado. Nos has recordado tus promesas que son firmes, que son ciertas. Ellas, Señor, representan tu nombre, tu honor. Tus promesas nunca fallan. Tu sí es sí, el amén es amén. Padre, queremos que tu Espíritu Santo en esta mañana pueda instruir a su pueblo. Que hable a cada uno lo que el Espíritu Santo quiere decir a las iglesias del Señor. Oramos por nuestras iglesias hermanas en el Perú y en el exterior, para que hoy, Padre, tú utilices a tus ministros en estos tiempos, Padre, que nos ha tocado vivir. Que traigamos tu palabra de parte tuya, que la expongamos fielmente. Que haya temor, Padre, tanto en el que enseña como en el que recibe. Es tu palabra, no la podemos tomar a la ligera. Todos más bien debiéramos estar prestos a ella. De ella emana la vida. De ella, oh Dios, nos alimentamos. Gracias, Padre. Ayuda a tu instrumento en esta mañana. Fortalécelo, Padre, en su debilidad. Que tú pongas, oh Dios, en él el buen depósito de tu espíritu para comunicar lo que hoy quieres hablar a tu pueblo. Esto te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Siempre es una alegría compartir la palabra del Señor y al mismo tiempo la experiencia del que enseña o del que predica es poder estar mucho tiempo antes de poder enseñar. Y Proverbios, para quienes conocemos, no es un libro demasiado sencillo, digamos, cuando uno abarca el estudio. Entonces lo que me corresponde de mi parte es, los que son de mi iglesia saben que estudiamos de manera consecutiva, ¿no? Versículo tras versículo, de manera expositiva, haciendo las divisiones que se ve, ¿no?, en cada contexto, en cada capítulo. Quiero titular esta enseñanza, este estudio bíblico en esta mañana: el camino de la sabiduría. Hemos leído en estos 5 versículos cuál es el camino del hombre sabio y cuál es el camino del hombre necio, de aquel que rechaza la instrucción. Proverbios tiene un propósito para aquellos que son sabios, y de ahí el título de esta enseñanza: el camino de la sabiduría. Versículo 7 habla de apartarse. ¿De quién? De la presencia del necio. El necio tiene un camino. El que no conoce al Señor sigue su camino. Y el que conoce al Señor, según Proverbios, es un hombre sabio, es un cristiano que se va a apartar. Versículo 8 lo dice más claramente. La sabiduría del prudente, dice, está en entender su camino. Aquellos que hemos sido llamados al reino de los cielos, este es nuestro peregrinaje.
el prudente está en entender su camino, mas la necedad engaña a los necios. Versículo 12 va a decir que el final de los necios es la muerte. Entonces es un llamado de parte de Dios para caminar en el camino que Dios quiere que andemos. Ahora una persona va a caminar en los caminos de Dios y al mismo tiempo tendrá que haber un abandono de los caminos de los necios y las personas necias. Eso es lo que nos comunica estos versículos y de eso trata en esta mañana. Y mi oración para mí, para ti, es eso, de que andemos en el camino del Señor y no andemos en el camino de los necios. Y cuán importante es poder conocer esto. Ahora, está la negligencia, tal vez de ser ingenuos en no poder aplicar lo que tú y yo ya sabemos, ¿no? Porque muchos de los cristianos sabemos esto, de que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay dos caminos que me conducen al cielo o más de dos caminos que me conducen a la vida. Salomón es reiterativo, que el sabio, dice Salomón, va a escuchar, va a escuchar. Entonces, una descripción general del libro de Proverbios nos muestra en sus 31 capítulos es como el necio responde al llamado de la instrucción, pero también un objetivo específico y general de manera en sus 31 capítulos es cómo responde el hombre sabio a la instrucción sabia de parte de Dios. Ahora vamos a ver en qué sentido estamos querer decir que es un sabio según la palabra de Dios. Hay esas dos diferencias. Ahora, cuando encontramos la sabiduría en Dios, ¿qué va a pasar? Bueno, en estos versículos, el hombre sabio tiene la bendición de parte del Señor. Conoce el camino. Es que ¿cómo conoce el camino? Nos preguntamos. Alguien tuvo que decirnos, este es el camino. Esta es la senda. Esta es la verdad. Porque la Biblia, hermanos, amigos, nos dice que antes tú y yo estábamos extraviados, que estábamos en las tinieblas, o sea, no podíamos distinguir nuestro brazo derecho, nuestro brazo izquierdo. Al mismo tiempo, Isaías nos comunica que éramos como ovejas descarriadas. Eso quiere decir, en nuestra naturaleza adánica, o por venir de parte de Adán, en su genética, en su naturaleza, no podemos conocer este camino. Ahora, el propósito de este sermón, perdón, de esta instrucción en esta mañana, es poder que cada uno de nosotros, usted, mi persona, nos analicemos, nos veamos en la palabra de Dios si estoy andando en el camino que Dios quiere que anda. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios, sabio será. Pero dice, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Entonces, Dios tiene una asociación para sus hijos. Pero también el necio, el impío, el incrédulo, el que no teme al Señor, tiene su propia asociación de amigos. Está rodeado de personas que piensan como él, que hablan como él, que sienten, que miran como él. Y Dios dice que van a sufrir daño. Y el versículo 12 de nuestro texto dice, es camino de muerte.
Es camino de muerte. Si quisiéramos hablar de la muerte, tú y yo sabemos, es el final de cada hombre. Cuando dejemos de respirar, o simplemente que el COVID-19 te tome y sea ya tu última semana, tu último mes, vas a ser juzgado de acuerdo a cómo has caminado en tu vida. Porque el hombre sabio, el temeroso del Señor, ha conocido la verdad. En el pasado ha estado engañado, primeramente. Ha cultivado asociación con otras personas. Ahora usted me dirá, ¿eso qué importa? Yo deseo elegir mis amistades. No me puede imponer usted, predicador. Yo no lo estoy imponiendo. Es la palabra del Señor que dice, apártate, versículo 7, de la presencia del necio. Es para el bien de tu alma. Yo entiendo que aquellos que hemos sido convencidos y nuestro corazón ha sido regenerado por el Espíritu Santo, al momento de nuestra conversión, el día que nos hemos acercado al Señor, la lucha se hizo muy fuerte en nosotros, porque estalló una guerra verdaderamente en nuestros miembros, en nuestros pensamientos, porque ahora me niego a obedecer. No, estoy hablando cuando estás en tus primeros días de conversión. Y ahí es donde el pastor, el hermano, el anciano te explica de la separación bíblica del creyente, que tienes que apartarte, porque ya no puedes andar en los dos caminos. Es imposible. Una vida sabia y una vida necia son opuestas. Y una persona estará en el camino de la sabiduría o estará en el camino de la necedad, pero no puede estar en los dos caminos. Y esto debido a que hay consecuencias eternas para los sabios, para los temerosos. O estar en el camino del Señor es estar en el camino de la vida. Y Jesús es la vida. Él dijo que yo soy la vida. Aunque estés muerto, vivirás. Yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Ahora, al estar en el camino del Señor, en estos versículos, Dios ofrece dividendos o bendiciones. A todos nos gusta, por un lado, que Dios nos bendiga. Pero eso es consecuencia de andar en el camino del Señor. Dios tiene esa intención de poder compartir lo que Él te da. Si es que caminas con los sabios. Por eso hemos leído versículo 20 del capítulo 30. El que anda con sabios, sabio será, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Quiero empezar con el primer punto. Versículo 14. El cristiano sabio evitará el contacto cercano con personas necias. Este es el primer punto y vamos a ir avanzando. Son 6 versículos. Entonces vamos a ir versículo tras versículo. El cristiano sabio evitará el contacto con personas necias. No porque lo diga el pastor, no porque lo diga la iglesia, sino porque la Biblia, hermano, amigo, lo dice. Apártate de la presencia del necio. Ahora, nos hacemos la pregunta, ¿cómo puede uno saber si es alguien sabio? ¿Cómo uno puede saber si alguien es un necio? Porque hay dos palabras aquí, necio y el que discierne el conocimiento. Entonces, habla de la misma persona. ¿Cómo puedes saber si alguien es necio? Y el texto aquí responde. Es la siguiente. Aquí podemos ver la práctica, una vez más me repito, de la separación bíblica de los necios. Y ahí está la profundidad de lo que en esta mañana vamos a ver.
Al final me voy a extender más tiempo en el versículo 12 porque es lo que para mí veo que controla o domina o una conclusión que yo veo más apropiada porque al final va a hablar de ese hombre o de ese camino. Hay camino que al hombre le parece derecho. Piensa ese hombre que está camino al cielo. Pero la Biblia comunica. Pero al final es camino de muerte. Entonces el versículo 7 habla de la separación. ¿De quién? De la presencia, de las amistades, de las asociaciones, del club, como tú quieras llamar o reconocer la unión de dos a más tres personas que no son de la fe, que no están contigo. Ahora, el punto básico que aquí se menciona es que ellos quieren estar con todos. Ellos quieren que tú seas parte de ellos. Ellos desean que tú pienses como ellos. Pero tú no piensas de esa manera. Y allí la ingenuidad, esta es la alerta para el creyente. Si tú estás en tus primeros meses, probablemente esta sea la tentativa de caer. Pero tú que estás años, creo que sí puedes discernir ese pensamiento, ver esas voces o escuchar esas palabras. ¿Ya? Lo que Dios aquí tiene es que el hombre sabio no puede andar con los necios. Eso es lo que el Proverbios ahí nos comunica. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros hemos sido primeramente creados no para vivir de manera solitaria. No, nosotros no hemos sido salvados ahora una vez conocido al Señor para que cada uno elija dónde, o sea, con quién andar. En un sentido es correcto, pero es que en la vida cristiana tampoco hay llaneros solitarios. Y de ahí que Dios tiene la intención de que tú estés con quienes tienes que estar, con la manada, con las ovejas del Señor. En Juan 10 Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, y las ovejas conocen al Señor, a su pastor. Pero ¿qué de las cabras? ¿Qué de los cerdos? ¿Qué de los perros? Hablando en el lenguaje bíblico, ellos no son del redil, no son de la manada. Cristo identifica su oveja, sus manadas. Pueblo suyo somos, dice el salmista, y ovejas de su prado. Ahora, en conclusión a esta parte, nuestra sabiduría se va a determinar cómo, con quienes nos asociamos. Ahí se determina si somos hombres sabios o mujeres sabios. Ahí se determina, porque hermanos, cuando hablamos de la sabiduría, estamos hablando de la sabiduría más alta. Y Cristo es la sabiduría. Cristo nos comunica cómo debemos vivir. Él es nuestro maestro. Él es nuestro rabí. Entonces nuestra sabiduría se determina al final con quién yo camino. Porque si me estoy asociando, estoy caminando con necios, entonces el Señor en esta mañana me llama la atención. Porque el versículo siguiente va a decir, o los versículos por siguiente, que los necios se mofan del pecado. Se burlan. Es un deporte el pecado para ellos. Es un sueño. No temen a Dios. Entonces tú no te puedes asociar con ellos. Ahora, Salomón aquí, como dije, enseña la separación del camino de los necios en todas sus formas. En todo sentido. Cuando Dios, hermano, hermana, te llama a su reino, Él te dice, anda por aquí. Romanos 12.1 habla de una vida de adoración. ¿Por qué? Es necesario obedecer eso. No hay explicaciones. Solamente en Romanos vemos que nuestra salvación no es por nuestros méritos. No es la gracia del Señor electiva para nosotros favorablemente. Ahora dice, presenta como un culto racional tu cuerpo.
Pablo dice en Primera de Corintios que ya no te perteneces. 1 Corintios capítulo 6 dice, o no os olvidéis, o no os ignoréis, que vuestros cuerpos no son vuestros. Entonces, el Señor nos comunica que debemos andar con los que son sabios. En otras palabras, con los cristianos que caminan de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios. Con ellos asóciate, con ellos camina. Ellos no te van a dirigir por la senda incorrecta. En el Antiguo Testamento era más claro la sabiduría bíblica. Era que si tu hermano, alguien de tu familia o un vecino te decía vamos tras los dioses o vamos tras este Dios que decía Dios de ellos, no tendrás compasión, no tendrás piedad. Tenía que morir. Tenía que morir. Dios había determinado cómo debía andar el pueblo de Israel, que no podía juntarse con las naciones paganas, ni los padres podían entregar a sus hijos, sus hijas, para que se diese en matrimonio. Y cuando alguien se iba tras los dioses creados por hombres, simplemente esa persona moría. Ahora, tú dirás, ¿por qué ahora no pasa eso? Al final, dos cosas en el texto resalta. A aquel que está en ese camino de necedad, de locura, para ellos es un engaño. Versículo 8 va a decir, mas la necedad de los necios es engaño. Aquel que está andando en ese camino, sin considerar al Señor, se engaña a sí mismo, está engañado a sí mismo. Por eso al final, versículo 2 va a decir, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Voy a seguir adelante. Entonces, también yo quiero aquí comunicar, Salomón comunica la separación, pero tú y yo sabemos que tampoco nos podemos aislar del mundo, estamos en el mundo. Jesús dijo, ustedes no son del mundo, pero están en el mundo. Y hasta qué punto nosotros, los hombres sabios, los cristianos, podemos estar en un sentido, estar en este mundo y al mismo tiempo tener comunicación. Jesús en su vida se ve esto. Él estuvo en contacto, él estuvo en comunicación hasta el punto de presentarles el Evangelio del reino de los cielos. Que el reino de los cielos se había acercado a él. Nosotros laboramos, y muchos, en su mayoría, bueno, hay otros que son independientes y otros que tienen jefes creyentes. Pero aquellos que laboramos en círculos donde el gerente o la empresa no está dirigido por uno que es creyente, es bastante difícil. El círculo. Ahí sí o sí estamos en el mundo. Pero eso no implica que van a imponer qué es lo que tienes que decidir, qué es lo que tienes que hablar, qué es lo que tienes que pensar. No, en un sentido no. Nosotros solamente ahí estamos, como Jesús dijo, para dar luz. Ustedes son la luz del mundo. Nosotros en ese lugar tenemos que reflejar a Dios. Somos los representantes de Dios en la tierra, porque somos su imagen. Una imagen es un ícono que tiene que mostrar a quién le pertenece. Ahora, si nuestra naturaleza es mostrar lo que hay dentro, es correcto, lo que tú eres por dentro, porque nuestra conversión ha sido obrado por dentro y eso va a fluir afuera. Si cada día tú lees tu Biblia, estás orando, estás en tus devocionales, lees libros, escuchas sermones, estás cantando,
Entonces, eso va a fluir de manera, no voy a decir automática, pero el Espíritu Santo va a hacer que tú andes en el Espíritu, porque estás lleno de la palabra de Dios, estás lleno de gozo, de paz. Solamente queda reflejar de manera natural lo que eres. No es una vida de moralidad, no es que te han puesto una pistola en la cabeza y tienes que ser así. No, somos lo que somos porque Dios ha obrado en nuestros corazones. Ahora nos vinculamos o nos asociamos con los que son de afuera del mundo para mostrarles ese camino. Puede ser a través de una exposición, de una presentación del Evangelio, pero también solamente puede ser por nuestro propio testimonio. Ah, no, ese es un cristiano. Ese es un hermano. Porque mira cómo se conduce, mira cómo piensa. Entonces, el hombre de afuera se hace la pregunta. Bueno, lo que ellos van a hacer inmediatamente es ser de tropiezo para tu vida. Van a atentarte. Mientras más te unes a ellos, hay más lazo para que seas de tropiezo para ti. Ellos sí o sí te van a llevar a que tropieces. Y ahí, este versículo, para ti, para mí, para los cristianos, apártate de la presencia de los necios. Entonces el cristiano está en el mundo, pero el mundo no debe entrar al corazón del cristiano. No debe entrar. Ahora, hay personas necias sin conocimiento. Y esas personas necias, hablo de un conocimiento que no tienen de la sabiduría bíblica, van a poder, como dije un momento atrás, de que tú caigas o pienses como ellos. Pero ¿cuándo vamos a dejar la compañía de un hombre necio? Otra pregunta. Tan pronto, dice el texto, tan pronto como percibas que él no tiene palabras de conocimiento, la segunda parte del texto, pero él no, porque en él no discernirás palabras de conocimiento. Cuando no tenga nada que decirte de parte de Dios. Me encanta este texto. Y me encanta porque es la verdad que he vivido por años. He estado en muchas empresas laborando. Y sé cómo es la guerra diaria que los cristianos vivimos. Pero solamente si obedecemos a Dios vamos a hacer esto. Porque en Él dice el texto, no discernirás. Entonces, tan pronto te des cuenta que si hay alguien que está pensando, que habla de esa manera, que no hay sabiduría, que es un grosero, que es una grosera, se mofa del Señor, tiene un corazón podrido, alguien orgulloso, alguien jactancioso, podremos describir al hombre sin Cristo. Es de esa manera. Ahora, probablemente también hay otros que son, hablemos de personas que no son así. Su moralidad es alta de ellos, que no son groseros. A veces los conocemos como personas cultas, pero su corazón está podrido. Entonces, tan pronto te des cuenta, como dije un momento atrás, tiene que ver en todos los sentidos, en todas las formas que tú descubras. Ahora, es evidente. Ese hombre puede decir, yo no soy como esa persona, pero yo diré lo que dicen las escrituras. Hay camino que al hombre le parece derecho, que porque no piensas, porque no te expresas de esa manera, piensas que vas a entrar al cielo o vas a heredar la vida eterna. Según el texto te engañas. Versículo 8.
¿Por qué? Porque la sabiduría del prudente está en entender su camino, mas la necedad de los necios es engaño. Tu moralidad alta, tu ética, te engaña. Tú necesitas nacer de nuevo. Tu corazón tiene que ser regenerado. Necesitas un nuevo corazón para sentir la presencia de Dios. Necesitas experimentar el perdón de tus pecados. Necesitas experimentar la gracia del Señor en tu vida. La moralidad no salva a nadie. La religiosidad no salva a nadie. Puede ser que tú participes de otras reuniones religiosas. No te salva. Hay camino que al hombre derecho, perdón, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Espero que estos versículos, si tú me escuchas, pueda ser para despertarte de donde estás. Para que invoques el nombre del Señor, te lo pido. Busca al Señor. La manada, hablando del rebaño de Dios, ahí es donde debe estar los que se apartan. Voy a dar lectura a 3 versículos que conocemos muchos. 1 Corintios capítulo 15 versículo 33 nos dice: no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 2 Corintios capítulo 6 versículo 14: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Efesios 5, versículo 11. Y no participéis de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaralas. No participéis. No estéis unidos. No os dejéis engañar. Hermano, amigo, eso no es suficiente de parte de Dios para que nos separemos del camino de los necios. Y hay muchos versículos. Solamente estoy tomando los que conocemos para poder comprenderte, a que entiendas esto. Versículo 8, este es el segundo punto. El cristiano sabio quiere saber qué es lo correcto antes de hacer algo. Voy a dar lectura. La sabiduría del prudente está en entender su camino, mas la necedad de los necios es engaño. Este proverbio presenta 2 métodos distintos de vida. Uno analiza cuidadosamente lo que es correcto. Y el otro nunca analiza nada. Porque dice, la sabiduría del prudente está en entender. Evalúa, analiza. Pero el otro, más la necedad de los necios, dice, es engaño. Como peregrinos, o como caminantes, o como extranjeros, que estamos camino, hermanos, a nuestro hogar. Esto tiene que entenderse. Nuestra ciudadanía no es este mundo. No es, Cristo mismo dijo un momento atrás, lo mencioné. Están en el mundo, pero no son del mundo. Nuestra ciudadanía está en los lugares celestiales, a quien también ahora esperamos. Entonces, como peregrinos que estamos viajando, nuestra sabiduría radica, hermanos, en esto, en conocer el camino que conduce a esa felicidad sin fin. La sabiduría del prudente está en entender su camino. Siempre se habla y podemos preguntar, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Por qué estás aquí? ¿Quién te creó? ¿O tú pediste ser creado? No. La Escritura dice que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Hemos sido creados con ese propósito. Pero lo que el hombre no está haciendo es eso, reflejar la gloria de Dios. El hombre quiere la gloria. El hombre quiere honores.
El hombre quiere títulos, aplausos, reconocimientos. No consiste en eso la vida. Eso no es reflejar la gloria de Dios. Jesús comunicó en Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y ahí es donde el sabio, como dice el versículo 8, entiende su camino. Entonces, como peregrinos que estamos camino a nuestro hogar, cada día debemos esforzarnos de cómo poder cada paso que demos analizarlo, evaluarlo, porque los enemigos de Dios, los anticristos, el sistema de pensamiento de este mundo va a poner tropiezo en tu vida, en tu peregrinaje. Pero la Biblia te dice cómo vencerlos, en dónde encontrar ayuda. Porque en este versículo los necios se burlan. Se burlan. Es lo que luego va a decir versículo 8 más claramente, pero aquí la necedad de los necios es engaño. Para ellos, su camino es un engaño, es su propia ruina. Si tú estás en ese camino, solamente te puedo decir esto, que la sangre de Cristo puede expiar tus pecados y ser librado de ese autoengaño que tienes. Versículo 9, el siguiente punto. Un cristiano sabio tiene una actitud de arrepentimiento hacia el pecado. Dice el texto, los necios se mofan del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad. Nos preguntamos, ¿qué hace el hombre con el pecado? Y el texto nos responde, se mofan del pecado, se burlan. Si solamente tú le hablas que lo que está haciendo es pecado, se ríe. Eso significa tener un concepto bajo de lo que es el pecado, o una visión baja. Porque según la Biblia, pecado es toda transgresión a la ley de Dios. Pecado es estar en desobediencia a los estándares de Dios, a todos los mandamientos que Dios ha puesto para que el hombre obedezca y viva en obediencia a ella. Y el texto dice aquí que los necios se mofan del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad. Aquí la palabra pecado no es la palabra hebrea normal. Eso como un dato. Esta palabra se usa en conexión con un sacrificio que se ofrece por una transgresión, como una ofrenda por el pecado. Y creo que aquí el punto, hermanos, estamos hablando del necio, o lo que el proverbio dice, es alguien que se burla, alguien que está haciendo paces con el pecado. No les duele, sino que con otros. Pero la persona sabia, la persona, como dice el texto, recta, ¿qué va a hacer? Va a apresurarse a admitir que ha pecado. Y eso lo va a hacer para volverse rápidamente a Dios y allí encontrar perdón de Dios. Y Dios está dispuesto a perdonar. Pero dice, entre los rectos hay buena voluntad. Hay una voluntad no generada por el hombre mismo, sino es una disposición del hombre interior. Filipenses dice capítulo 2, versículos 13 y 14, que Dios pone como el querer como el hacer. O sea, el hombre no puede por sí mismo arrepentirse. Sabemos que el arrepentimiento es un don de Dios. Entonces Dios produce arrepentimiento. Y por eso es que hay buena voluntad. El que cristiano que peca tiene esa buena voluntad que Dios produce. Va a admitirlo. Porque está percibiendo que hay pecado en él, se está ensuciando, se está contaminando. Está siendo afectado por el pecado. Un hombre, entonces,
con discernimiento espiritual. Eso es lo que va a hacer inmediatamente. Va a ir inmediatamente a pedir perdón. Pero hay un camino que parece, dice, correcto para un hombre. Y de ese camino vamos a ver un momento que es el camino de Adán. Ahora, los necios, ¿en qué sentido se burlan del pecado? Se burlan de la palabra de Dios. Al mal llaman bien y al bien mal. Y ahí sale la necedad de esa persona. O como una luz sale su propio pecado. Santiago capítulo 1, versículos 15 y 16. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. El versículo 7 dice, amados hermanos míos, no os engañéis. Y sabemos esto porque Dios no puede ser burlado, porque no tendrá por inocente al culpable. Versículo 10, ya para seguir avanzando en esta mañana. Un cristiano sabio conoce su propio corazón. Ese es el cuarto punto. Dice el versículo 10. El corazón conoce su propia amargura y un extraño no comparte su alegría. Aquí es un poco interesante la palabra extraño, ¿no? La segunda parte del texto. Es una palabra que proviene de una raíz que se refiere a una persona que se ha convertido en un enemigo o un extraño, porque está alejado de los caminos verdaderos, hablando de una senda correcta, no que hay muchos caminos verdaderos, no, hablando del camino verdadero. Pero dice el texto también, pero un corazón puede conocer su propia amargura. ¿Cómo? Cuando está en Cristo. Porque fuera de Cristo, fuera de los caminos de Dios, no puedes conocer la verdadera felicidad. No lo puedes conocer. El corazón conoce su propia amargura. Ahora, los pensamientos de un hombre sabemos, nadie lo conoce. En este momento, quien está a tu lado, o yo puedo decir algo de ti, no conozco, sino el espíritu que está dentro de ti. Y la propia lengua, de la misma manera. El texto ahí habla de las penas, de las amarguras. Nuevamente dice cuando hay muerte, cuando hay dolor, o pérdidas, o fracasos. Muchos no son expresivos, otros pueden ser expresivos, pero son porque tienen problemas, son porque tienen adversidades en la vida y están llorando, algunos no están llorando. La tristeza puede llenar sus corazones cuando estén solos y tal vez cuando estén en grupo o asociación o muchos pueden tratar de poder sobrellevar alegría, pero por momentos. Pero en todo esto, Dios es el verdadero juez que mira, que mide si es que hay arrepentimiento en ese tiempo. Solo Dios puede conocer lo que dentro de los hombres. Si uno está llorando para arrepentimiento para con Dios, Dios conoce eso. Hay lágrimas verdaderas y hay lágrimas falsas, que es producto de su dolor, sí, pero si verdaderamente es alguien emocionalmente influido en su ser, solamente eso Dios conoce. Ahora, esto nos puede llevar también a compadecernos de esas personas, porque por dentro están experimentando, nosotros no somos libres de eso. Por ejemplo, los amigos de Job querían consolar a Job, pero nunca ellos pensaron qué es lo que de Job pensaba o qué es lo que era por dentro Job, cómo estaba su alma. Pero aquí las buenas nuevas. Un gran consuelo para los cristianos es que Cristo cargó nuestras penas. Es un gran consuelo.
Cristo llevó nuestras penas. Vamos a llorar en este mundo, sí, pero no es un llanto sin esperanza. No lo es. Pero las alegrías para como dice el versículo 10, para un extraño es distinta. Ellos no pueden experimentar lo que nosotros experimentamos, o no pueden saborear o comprender. No lo pueden. Nuestro gozo, nuestra alegría es indescriptible. Solamente Dios puede producir eso. Solamente Dios puede hacer que los cristianos nos regocijemos, por ejemplo, en nuestra salvación. Eso, amigo, tú que no conoces a Cristo, y puede ser que la vida sea dura contigo. Con estos tiempos, tome el COVID-19 a alguien de tu familia. Va a haber llanto. Entonces, en pleno, ¿no? En pleno de todo esto, el cristiano tiene una esperanza. Y puede regocijarse aún en la enfermedad de su Salvador. Yo sé que si muero en la presencia del Señor, no va a pasar nada. La muerte me va a hacer un favor, como muchos lo admiten. Es diferente. El corazón conoce su propia amargura y un extraño no comparte su alegría. Para los que no son salvos, no pueden entender los caminos de la sabiduría. Y de ahí que no tienen la paz. De ahí que su conciencia les acusa. Por eso deberán comprender lo que dice este texto. Y al final puedan acercarse. Hay un camino, va a decir al final, que parece correcto para un hombre, pero al final conduce a su muerte. Esperemos que Dios pueda usar estas partes o estos versículos para poder despertarte del camino donde estás. Quiero seguir avanzando ahora, quiero que ya podemos ir finalizando. Versículo 11. Los cristianos sabios y los necios tienen diferentes destinos. Voy a dar lectura a lo que dice versículo 11. La casa de los impíos será destruida, pero la tienda de los rectos florecerá. Aquí es interesante observar la diferencia entre estas dos palabras, tienda y casa, o casa-tienda. Ahora, la palabra tienda se usaba del tabernáculo. Ustedes pueden esto verificar en el Antiguo Testamento, que se refiere a un lugar de santidad. Y Dios ve a la persona recta como alguien que le ama. Y lo que toma, ¿no? Lo que tiene que ver, todo lo relacionado a Dios es sagrado para él. Y el hombre recto aquí es alguien que es muy feliz. Puede ser en la pobreza o en la riqueza. Pero también la otra parte demuestra que la casa de los impíos será destruida. Entonces, dos destinos. El cristiano sabio se regocija con lo que tiene, porque conoce su destino. Jesús contó una parábola de Lázaro y el rico, ¿no? El día que hubo un convivio. Y se puede ver en esa parábola el destino de los dos. Quiero pasar al versículo 12, con eso finalizamos. Los cristianos sabios y los necios piensan de diferente manera o de diferentes maneras. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Ese versículo no se puede suprimir, no se puede borrar. Este versículo es para que tú y yo veamos en qué camino estemos. Porque hay un camino que me conduce a la vida y hay un camino que me conduce a la muerte.
Un necio piensa que está haciendo, está viviendo, está andando de manera correcta, pero nunca analiza su pensamiento a la luz de la palabra de Dios. No necesitas ir a una iglesia. No necesitas escuchar la palabra de Dios. No necesitas consagrarte. No necesitas santidad. No necesitas adorar. No necesitas dar tus dineros o dar tu dinero en una iglesia. Nunca el necio evalúa sus pensamientos a la luz de la palabra de Dios, y por eso es camino de muerte. Y Salomón, el hombre más sabio, nos dice que aquí en Proverbios, para ese hombre eso es correcto, pero su fin es la muerte. En este versículo vemos que el hombre puede engañarse a sí mismo, que está camino al cielo. Pero la Biblia declara que es un camino de muerte. Hablamos del infierno, hablamos del lago de fuego, es un camino de destrucción. Ya el versículo anterior nos dijo que su morada va a ser destruida. De una morada física, llevarlo a una morada espiritual, es total, es perpetuo, es eterno. Pero hay un camino, dice aquí Salomón, también es derecho. Pero para este hombre es camino de muerte. Ahora, los hombres podemos andar o estar en este camino cuando no sabemos discernir, todo lo que hemos ido viendo, ¿no? Por nuestra ingenuidad o por falta de sabiduría. Pero Salomón nos enseña aquí que el camino incorrecto, que los pecadores toman ese camino. Los inmorales, los religiosos. Pero también está el camino correcto. Está lo incorrecto, está lo correcto. Donde Dios llama. El camino correcto tiene que ver a quienes Dios ha llamado para que andemos en ese camino. Y cuando hablo de llamado, estamos diciendo que por gracia de Dios, por su soberanía, por su elección, por su predestinación, estamos en ese camino. Nada más, no porque podamos hacer eso. Ahora, muchos creyentes en Jesucristo, como dije, por su ingenuidad, ¿no? o porque todavía no discernir su derecha, su izquierda, pueden tropezar, estar siendo engañados. Pero aquellos que conocen a Dios, se van a esforzar, van a actuar, saben que están siendo engañados. En cambio, el otro hombre, el hombre necio, va a excusar sus pecados. Probablemente les gusta demandar cosas de parte de Dios, pero nunca evalúan toda la luz de la palabra de Dios. Si están enriqueciéndose, nunca se preguntan si ese dinero vino de parte de Dios o quién me está dando. Nunca lo evalúan. Justifican sus pecados. Están contentos sin la presencia de Dios en sus vidas. Eso es estar adormecido. Te lo comunico, es estar adormecido de una realidad eminente de que el Señor va a regresar. Y cuando el Señor va a regresar, su juicio viene con Él. Y hay millones de personas en esa condición. Muchas personas están bajo la esclavitud del pecado, adicciones. Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14, Jesús dijo, entrad por la puerta derecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la bendición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En esta mañana Dios te llama, amigo, que tú no conoces el camino o te estás engañando. Si el Espíritu Santo te está hablando a ti, haz caso al Espíritu. El que expone nada más es un vaso, un objeto en las manos de Dios para decirte que estás engañado. Tu camino parece recto,
pero al final es camino de muerte. Tú has sido llamado para glorificar el nombre de Dios, de bendecir el nombre de Dios, para que alabes el nombre de Dios. Todo lo que respira, alabe el nombre del Señor. Para que ames a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu voluntad. Que ames a tu prójimo. Si verdaderamente estás haciendo eso, estás cumpliendo los mandamientos de Dios. Verdaderamente estás en lo correcto. Pero si no estás haciendo eso, no te engañes. Hay una prueba que muchas veces yo he hecho estos años. En los lugares que he estado me dice, yo soy cristiano, como tú. Entonces, vamos, tú y yo, ahora mismo vamos a predicar al frente, vamos. Hablemos de nuestra fe. Solamente yo lo veo en sus caras. Es que no saben qué es eso. Pero el Espíritu de Dios nos dice, y es el mandato de Dios, que debemos predicar el Evangelio. Pero yo a veces para someter, ¿no? Para poder hacerle ver que su camino es otro. Pero no significa que hay que hacer con todos eso. Algo en lo personal que he descubierto a veces. Y siempre hago invitaciones generales. Visítame una vez. Y si no te gusta lo que hacemos en mi iglesia, si no te gusta cómo puedo predicar, tal vez soy muy confrontativo o no lo sea, capaz solamente quieres escuchar de bendiciones, de prosperidad, no soy ese tipo de predicador. Solo voy a predicar lo que dice el texto. Pero hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Y Jesús dice, entrad por la puerta estrecha. Hay pocos son los que haya. Como ejemplo, nada más quisiera mencionar aquí a Lot. Lot parecía un hombre que estaba, cuando entró a Sodoma, su vida iba a ser de bendición. Pero al final, ese camino que él eligió, Abraham se fue por otro lado y tomó el otro destino. Al final sabemos la historia. En principio, Lot estaba obsesionado con las cosas materiales. Todo era verde, todo lo vio hermoso. El mundo es así, amigos. Así es el mundo. Es deleitoso. Nuestros ojos. Todo fascina. Todo llama la atención. Todo lo quieres tener. Pero Cristo es más hermoso. Cristo es más glorioso que todas esas cosas. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Y Cristo dijo, separaos de mí, nada podéis hacer. Entonces, entra por esa puerta que es Cristo. En esta mañana, en este día, Dios te llama. Es angosta, sí es angosta. Ya no puedes estar con las personas que te asocias. Puedes ir por ellos, pero vas a ir a comunicar ese camino de sabiduría, donde Dios dice que debe andar. Donde Dios dice que debe ser santo. El que es santo siga siendo santo y el que es impío siga siendo impío. Pero la Biblia dice, el impío deje su camino y sígale a él. Y Proverbios capítulo 14, versículo 2 dice esto. Al final conduce a la muerte. Si no confías en Jesucristo, estás camino a la muerte. Pero si confías en Jesucristo, has entrado en ese camino. Y hoy puedes estar en ese camino. Y estarás para siempre. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Que Dios perdona todos tus pecados. El cristianismo se deletrea con esta palabra, hecho. ¿Y por qué lo digo? Porque Dios lo ha hecho todo. Jesús dijo en Juan capítulo 19, versículo 30, consumado es, todo está hecho. Solamente entra, te lo pido, por favor, entra.
No tienes que hacer méritos. No tienes que hacer nada para entrar en ese camino. Solamente cree y arrepiéntete. Ahora eso ni siquiera viene de ti, te lo digo, es de Dios, que Dios te habla. La fe es un don de Dios, el arrepentimiento es un don de Dios, tú no lo generas. Pero si el Espíritu te dice arrepiéntete, es que el Espíritu está hablando a tu vida. Todo está hecho. ¿Y por qué? Porque Dios nos ofreció salvación en su Hijo. Por eso está hecho, y solamente para salvarte. Toda tu vida que has vivido tiene una solución en Cristo, tiene un propósito. No para tu gloria, sino para la gloria de Dios. No nos podemos gloriar de lo que hemos sido en el pasado. Entonces la solución es esta. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Como dice 1 Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Si confías solo en Jesús para tu salvación, vivirás eternamente con Él. Entonces, no todos los caminos conducen al cielo. Conclusión. Terminamos. Siempre debemos mantener nuestros ojos abiertos, nuestros oídos abiertos, nuestras mentes abiertos, porque todos los días recibimos información. Todos los días somos atacados. El pensamiento de este mundo, la filosofía de este mundo, el secularismo, todo entra y debemos estar despiertos, porque podemos ser autoengañados. Y aquel día, en vez de escuchar esa voz del Señor, benditos, amados, o siervos fieles, entrar a la presencia del Señor. Tal vez no sea la voz porque puede estar engañado. Prestemos mucha atención a la palabra de Dios. Ese es el llamado del autor de Proverbios. Ore usted diariamente para que Dios le guíe en ese camino que es en santidad. El necio se equivocará, andará por su camino, pero tú no te puedes equivocar siguiendo sus ejemplos. Jesús dice, el que dice que me conoce debe andar como Él anduvo. Vamos a orar. Padre nuestro, nos gloriamos en ti. Nuestra gloria eres tú. ¿A quién tenemos en los cielos sino a ti? ¿Y a quién esperamos del cielo? A tu Hijo amado. Venga a tu reino. Padre, te pido en esta mañana que tú bendigas a mis hermanos. Que tú los sigas dirigiendo con tu palabra. Que tú los pastorees con tu palabra. Que tu palabra para ellos sea esa senda que le conduce a la vida. Padre, consuela en estos tiempos también a aquellos que están perdiendo a sus seres queridos y que tengan una tristeza para la salvación, que su arrepentimiento o su búsqueda en esa situación pueda llevarlos a tu presencia, que en su aflicción te busquen a ti. Y nosotros que te conocemos, que seamos sabios en nuestras decisiones, en nuestras elecciones que hacemos en el día a día, de lo más mínimo y también en asuntos mayores, porque a ti esto, oh Dios, te trae gloria. Bendito seas por siempre. En este día bendice a tu iglesia. En nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, a las 7:30 tenemos el sermón para este día.